Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. El bar estaba en penumbra, silencioso y casi vacío, justo como necesitaba que estuviera. Me senté allí con una copa de vino tinto medio llena. La segunda de la noche, quizá la tercera, había perdido la cuenta. Extrañamente, no estaba mareada, ni de lejos. El alcohol se negaba a tocar la tormenta que me roía por dentro. No estaba bebiendo para celebrar o relajarme. Estaba bebiendo para adormecerme, pero el adormecimiento no llegaba. No esta noche. No después de lo que había oído apenas unas horas antes. Si hubiera sido cualquier otra noche, podría haber admirado el encanto rústico del lugar, el diseño cálido y minimalista, el suave resplandor de las lámparas colgantes que arrojaban un tenue ámbar sobre la madera y la piedra. Pero hoy, nada podía alcanzarme, nada podía penetrar la niebla que se había instalado en mi cerebro, espesa y paralizante. Se suponía que era una revisión de rutina, solo una visita rápida a la hora del almuerzo a la clínica de la empresa, parte del reconocimiento médico estándar para los empleados. Recuerdo golpear el suelo con el pie con impaciencia en la sala de espera, molesta porque la enfermera iba con retraso. Tenía correos que responder, informes que revisar y apenas tiempo suficiente para tomar un sándwich antes de la siguiente reunión. No esperaba nada más que unos cuantos sellos y firmas en un formulario, pero entonces el médico me llamó y dijo: tenemos que hablar. Era un hombre mayor, canoso en las sienes, con ojos demasiado amables para las palabras que estaba a punto de decir. Me pidió que me sentara, y fue entonces cuando el mundo empezó a desmoronarse. Cáncer de mama, agresivo, ya extendido a los ganglios linfáticos. No lo endulzó, lo cual agradecí de una manera distante y retorcida. Lo expuso sin rodeos: cirugía, radioterapia, quimioterapia. 6 meses si lo retrasaba, 9 si tenía suerte, 1 año como mucho si todo salía bien. Escuché las palabras. Asentí cuando hizo una pausa. Incluso le di las gracias antes de salir de su consulta, pero nada de aquello parecía real. Era como ver una película en la que yo era a la vez la protagonista y una observadora impasible. Volví a la oficina, me senté en mi escritorio y tecleé números en hojas de cálculo como un fantasma. La verdad no me golpeó hasta que llegué a casa esa noche. En el momento en que cerré la puerta principal detrás de mí, el aire del apartamento se sintió más pesado. Me quedé en el pasillo, todavía con el bolso en la mano, mirando las sombras de una vida que había construido. Ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, para una familia que hacía mucho tiempo que había dejado de verme. Mi marido, Andrew, estaba despatarrado en el sofá, en su sitio de siempre, con los ojos pegados a la televisión y el mando en la mano. Ni siquiera me miró cuando entré. ¿Cena?, murmuró, apenas audible por encima del sonido de los disparos de su juego. No respondí. Seguí caminando hasta que llegué al dormitorio, cerré la puerta con llave y dejé caer la primera lágrima. No porque me estuviera muriendo, todavía no, sino porque había pasado 20 años manteniendo a flote a esta familia, arrastrando un matrimonio sin vida detrás de mí como un peso muerto, convenciéndome de que las cosas acabarían mejorando, de que de alguna manera, algún día, me verían. Y ahora, con un asesino silencioso creciendo dentro de mí, me di cuenta de que nadie había mirado de verdad, nadie más que yo. Volví al bar horas después, vestida con la misma ropa de trabajo, ahora arrugada y apretada alrededor de mi pecho, donde un tumor había hecho su silencioso hogar. Y aquí estaba yo, agitando el vino en una copa, fingiendo que algo, cualquier cosa, podría apagar el sonido de la voz de aquel médico en mi cabeza. 6 meses, quizá 9. Ese era todo el tiempo que me quedaba. Andrew no siempre había sido así, o quizás sí, y yo simplemente no había querido verlo. Cuando nos conocimos, era encantador de esa manera fácil y no amenazante. Tenía esa sonrisa de niño, una guitarra colgada al hombro y una suavidad en la voz que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Podía hablar de literatura y música y te hacía creer que tenía profundidad. Yo tenía poco más de 20 años, estudiaba contabilidad, vivía de sopa de lata y esperanza, y él era hermoso de una manera que hacía que la lucha mereciera la pena. Pero la belleza se desvanece y también el encanto. Lo que queda es el carácter, y Andrew no tenía ninguno.
Se mudó conmigo incluso antes de que nos casáramos. Dijo que se le acababa el contrato de alquiler y yo estaba demasiado enamorada para decir que no. En aquel momento pensé que estábamos construyendo algo, pero en realidad era yo la que construía y él simplemente estaba allí. Siempre allí, jugando a videojuegos, leyendo libros de autoayuda que nunca terminaba, viendo vídeos sobre cómo manifestar el éxito. Pero ni una sola vez salió a buscar trabajo de verdad. No, en serio. La única vez que mostró alguna motivación real fue cuando encontró un curso de negocios en línea que prometía enseñarte a ganar 6 cifras desde casa. Me suplicó que cubriera el coste, $2,000 que no teníamos. Prometió que lo cambiaría todo. No lo hizo. 2 semanas después, lo llamó una estafa y volvió al sofá como si nada hubiera pasado. Fui yo quien pagó esa tarjeta de crédito, igual que pagué el alquiler, la compra, las facturas, los muebles. Incluso la maldita consola de juegos a la que pasaba pegado la mayor parte de sus horas de vigilia. Cuando nació nuestra hija, Lena, era yo quien se levantaba a las 3 de la mañana para darle de comer. Yo quien volvió a trabajar después de 8 semanas para no atrasarnos con la hipoteca. Yo quien se encargaba de cada cita con el médico, cada reunión escolar, cada rodilla raspada y cada fiebre. Andrew me traía un vaso de agua de vez en cuando. Quizá calentaba las sobras. Y cada vez actuaba como si acabara de rescatarme de un edificio en llamas. Su madre, Margaret, nunca vio nada malo en él. Lo llamaba mi dulce niño, bien entrados sus 30, y cada vez que discutíamos, ella estaba al teléfono en menos de una hora. Helen, es que es muy sensible, decía. Tienes que animarlo, no criticarlo. ¿Animar qué? ¿Sus altas puntuaciones en la XBOX? Después de años de rogarle que le ayudara a valerse por sí mismo, Margaret finalmente movió algunos hilos y le consiguió un trabajo en el ayuntamiento, asistiendo a dignatarios visitantes. Era el puesto perfecto, socializar, vestir bien, fingir que importaba. Pero incluso eso se las arregló para arruinarlo. Llamó a la joven esposa de un alcalde su hija. Olvidó notificar al personal del hotel sobre, una situación que involucraba a un huésped y una mujer que no era su esposa. No tardaron en despedirlo. Demasiada responsabilidad, dijeron. Después de eso, simplemente se rindió por completo. Dejó de fingir. Se despertaba a mediodía, se arrastraba en pantalones de chándal y se quejaba del ruido de la construcción de enfrente. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener las luces encendidas. Una vez intenté poner las reglas, le dije que sería responsable de limpiar y hacer la cena. Agitó la mano como si me concediera un favor real. Claro, cariño. No hay problema. Eso duró 3 días. Incluso Lena se dio cuenta. A los 20 años ya compaginaba los estudios con un trabajo a tiempo parcial, pero aún así se las arreglaba para hacer más en casa que su padre. Una noche, después de un largo turno, llegó a casa y me encontró fregando el suelo de la cocina. Miró a Andrew, tumbado en el sofá, y dijo secamente, «Sabes, si vas a ser un inútil, al menos no estorbes». Él no respondió, solo pausó su juego, la miró y luego volvió a la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hija había crecido viéndome cargar con toda esta familia y ya estaba aprendiendo a no cometer el mismo error. Lena era mi única hija, mi único milagro silencioso en una vida que se había vuelto dolorosamente predecible. La di a luz en medio de una tormenta de nieve en un hospital destartalado en el lado sur de Chicago, mientras Andrew caminaba por el pasillo como un actor nervioso interpretando el papel de marido preocupado. La sostuvo una vez, quizá 2, y luego volvió rápidamente a cualquier distracción que le esperaba en su teléfono. Pero no me importó. Era mía. Sus pequeños puños, sus ojos entrecerrados, la forma en que agarraba mi dedo como si supiera que yo era todo lo que tenía desde el principio. Me prometí a mí misma que nunca sentiría el tipo de soledad que yo había sentido al crecer. Nunca se preguntaría si importaba. Trabajé horas extras para mantenerla en una escuela privada todo el tiempo que pude. Me salté el almuerzo durante años solo para ahorrar para sus clases de violín. Cada boletín de notas, cada cinta del cuadro de honor, cada pequeña victoria. Esos eran mi oxígeno y ella no decepcionó.
Lena era brillante, decidida, de ingenio agudo, de una manera que me recordaba a mí yo más joven, antes de que el peso del matrimonio, las facturas y las promesas rotas embotaran mis filos. Entró en una buena universidad a las afueras de la ciudad, especializándose en administración pública. Quería trabajar en el gobierno. El verdadero cambio empieza desde dentro, mamá me dijo una vez. Sus ojos brillaban como si realmente lo creyera. Dios, cómo envidiaba ese tipo de esperanza. Trabajaba a tiempo parcial en una floristería de una amiga nuestra para ayudar a cubrir sus libros. Nunca se quejó ni una sola vez, ni siquiera cuando le dolían los pies o cuando su jefa le programaba turnos seguidos de exámenes parciales. Esa chica simplemente seguía adelante, seguía intentándolo. La observaba desde la mesa de la cocina a altas horas de la noche, inclinada sobre su portátil con los auriculares puestos, murmurando frases para sí misma mientras preparaba presentaciones. Tenía la paciencia de su padre para los detalles, pero nada de su pereza. Todo su fuego venía de mí. Pero a pesar de su fuerza, Lena todavía llevaba una suavidad en su voz cuando preguntaba: ¿Cómo estás, mamá? No se refería al rutinario ¿cómo estás? Que la gente suelta. Lo decía en serio. Me observaba. Veía las ojeras bajo mis ojos y la tensión en mi mandíbula cuando abría las facturas. Siempre me había dicho a mí misma que me quedaba con Andrew por ella, que tener un padre, aunque fuera un inútil, era mejor que no tener ninguno, que quizá, solo quizá, ella necesitaba la imagen de un hogar completo más de lo que necesitaba la verdad. Pero ella lo veía todo. Mucho antes de que yo estuviera lista para admitírmelo a mí misma, Lena ya había decidido que nunca seguiría mis pasos. Cuando trajo a casa a su novio, Val, por primera vez, me mostré escéptica. Otro chico que vestía como si acabara de salir de la cama, de voz suave y un poco torpe, pero tenía una integridad silenciosa. Escuchaba cuando la gente hablaba. No intentaba impresionarme, solo trataba a mi hija con calidez y respeto. Aún así, le advertí: ¿quieres una vida como la mía? Le pregunté. ¿Quieres un hombre que se siente en el sofá mientras tú te rompes la espalda para alimentarlo? Ella sonrió. Val no es así, mamá. Él sí que está presente. Andrew, por supuesto, odiaba a Val. Dijo que era blando, que Lena podía aspirar a algo mejor. Irónico, viniendo de un hombre que no había tenido un trabajo de verdad en 2 décadas. Una noche, Lena le espetó: no te preocupes, papá. No intento casarme con alguien como tú. Debería haber dicho algo, haber suavizado el golpe. Pero en lugar de eso, me tragué mi orgullo y seguí removiendo la sopa, fingiendo que no acababa de presenciar a mi hija reclamar su voz en la misma casa que había silenciado la mía durante años. Sucedió un martes por la noche, justo después de la cena. Apenas había tocado mi plato, un poco de pasta sobrante que recalenté más por costumbre que por hambre. Andrew había comido como un hombre que hubiera trabajado un turno completo, se limpió la boca con el dorso de la mano y preguntó si nos quedaban galletas. Eso fue todo. Esa fue toda nuestra interacción ese día. Me quedé junto al fregadero, mirando los platos grasientos, mi mano sumergida en agua tibia. El zumbido del lavavajillas se mezclaba con los sonidos de los disparos del salón, donde Andrew ya estaba de vuelta frente a su juego, y algo se rompió. Me sequé las manos lentamente, entré en el salón y me planté delante de la tele. Él ni siquiera levantó la vista, solo se inclinó hacia un lado, intentando ver más allá de mí. ¿Puedes moverte?, dijo, con los ojos fijos en la pantalla. Hoy he ido al médico, dije en voz baja. Eso captó su atención. Pausó el juego y levantó la vista con una molestia exagerada. ¿Sí? ¿Para qué? Tomé una bocanada de aire que me quemó al bajar. Tengo cáncer. Por un segundo, nada. Luego parpadeó. ¿De qué tipo? De mama. Se ha extendido. Fase 3. Necesitaré cirugía. Quimio. Todo el lote. Puso una cara como si le acabara de decir que la lavadora se había roto. Joder, vaya mierda. ¿Eso es todo?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Se encogió de hombros. ¿Qué quieres que haga, Helen? ¿Llorar? Lo miré fijamente al hombre con el que una vez me había casado, al montón de mantas en las que se había envuelto como si fuera de la realeza. Y oí como mi propia voz se quebraba.
más por incredulidad que por emoción. Podría morirme, Andrew. Suspiró como si estuviera siendo dramática. No lo harás. Eres demasiado terca. La gente como tú vive para siempre solo para volver locos al resto de nosotros. Y eso fue todo. No grité. No tiré nada. Simplemente me di la vuelta, entré en nuestro dormitorio, cogí un cesto de la ropa sucia y empecé a sacar su ropa del armario. Camisa tras camisa, calcetín tras calcetín, todo lo que poseía. Me moví como una posesa. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó desde el pasillo. Liberándome murmuré. Para cuando me alcanzó, yo ya estaba en el balcón, lanzando sus pertenencias por la barandilla. No fue elegante. Sus calzoncillos ondeaban al viento como ridículas banderas blancas. Una pareja que paseaba a su perro se detuvo y se quedó mirando como una sudadera aterrizaba a sus pies. No me importó. Quería que el mundo lo viera, que todos vieran cómo purgaba los años que había malgastado. Andrew intentó agarrarme del brazo. ¿Has perdido la cabeza? Me aparté bruscamente, con los ojos encendidos. Lárgate. Esta noche. Estás loca, tartamudeó. Necesitas ayuda. No, Andrew. Lo que necesito es espacio para respirar sin tener que pisar tus calcetines sucios. Necesito paz. Necesito sobrevivir. Y no puedo hacerlo contigo absorbiendo el aire de este apartamento como un maldito parásito. Se quedó allí, atónito, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez. Entonces hizo lo único que había aprendido a hacer, llamó a su madre. Mamá dijo con la voz temblorosa, ha perdido la cabeza. Está tirando mis cosas por el balcón. Ven a buscarme. Cerré la puerta de un portazo antes de que pudiera terminar. Y por primera vez en más de 20 años me sentí limpia. No tardó mucho. Quizá 45 minutos después de que Andrew hiciera la llamada, oí unos pasos pesados retumbando por el pasillo. Margaret no llamó. Aporreó. 3 golpes secos y violentos como si fuera la policía. Abrí la puerta y allí estaba, con la cara roja, los rizos rebotando por la fuerza de su indignación. El abrigo deslizándose de un hombro como si hubiera salido de casa a toda prisa en un ataque de furia ciega. ¿Qué demonios está pasando aquí?, ladró, sus ojos recorriendo el apartamento más allá de mí. Andrew dice que has perdido la maldita cabeza. No me inmuté. Eso te lo puede explicar él mientras recoge sus calcetines de los arbustos. Me apartó de un empujón para entrar en el salón, agitando los brazos como si fuera la dueña del lugar. Lo sabía. Sabía que algo no iba bien contigo. Mi pobre hijo, te da los mejores años de su vida. Y así es como se lo pagas. Casi me reí. ¿Los mejores años de su vida? Margaret, tu hijo lleva viviendo de mí como una lapa durante 2 décadas. Lo estaba intentando. Tiene potencial. Solo necesitaba más tiempo. Ha tenido 20 años. Hizo una pausa, respiró hondo y bajó la voz con ese tono condescendiente y excesivamente controlado que siempre usaba cuando intentaba recuperar el poder. Helen, cariño, sé que el matrimonio puede ser difícil, pero este drama no es necesario. Siempre has sido la estable. Sigo siendo estable, dije fríamente. Y por eso sé que no quiero pasar el tiempo que me quede cuidando de un hombre adulto. Su rostro se crispó. ¿Qué quieres decir con el tiempo que te quede? Me crucé de brazos. Tengo cáncer, Margaret. Fase 3. Lo encontraron en mis ganglios linfáticos. Por un breve segundo, algo parpadeó en sus ojos. No sé si fue lástima o incredulidad o miedo, pero pasó. Y entonces, con una voz tan tranquila que me lo dijo, entonces, si te pasa algo, el apartamento es para Andrew, ¿verdad? Parpadeé. ¿Hablas en serio? Bueno, quiero decir, no querrías que se quedara sin hogar. Después de todo, ¿este también es su hogar? No, Margaret, es mi hogar. Yo lo pagué, cada metro cuadrado. Y no te preocupes, ya he solicitado el divorcio. Los papeles están en trámite. Me miró como si la hubiera abofeteado. No puedes hablar en serio. Soy más seria ahora que nunca. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo que tú has hecho acercándome, es criar a un hombre que no puede lavar un plato ni mantener un trabajo. Lo que has hecho es tratarme como una cuidadora, no como una esposa. Y ahora que estoy enferma, ¿crees que puedes aparecer y reclamar lo que es mío? Los labios de Margaret temblaron, pero no lloró. Esa mujer estaba hecha de vinagre y orgullo. Te arrepentirás de esto, Siseo. Recuerda mis palabras.
Me he arrepentido de muchas cosas, dije, abriendo la puerta de par en par. Pero ponerme a mí misma en primer lugar no será una de ellas. Se quedó allí, atónita, luego finalmente se dio la vuelta y salió furiosa. La vi caminar por el pasillo con paso pesado, sus tacones repiqueteando contra las baldosas como una puntuación airada. La puerta se cerró detrás de ella con un clic satisfactorio y exhalé como si no hubiera respirado en años. Todavía estaba sentada en el borde del sofá, mirando la puerta vacía después de que Margaret se fuera, cuando oí otro golpe. Este fue suave, vacilante. Ya sabía que era Lena. Solo mi hija llamaba así, como si pidiera permiso para entrar en un mundo al que ya pertenecía. «Mamá», llamó mientras abría la puerta. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos hinchados, como si hubiera estado llorando todo el camino. Entró sin esperar a que hablara, sus manos temblaban mientras agarraba su teléfono. «Papá me llamó», soltó. «Dijo que lo echaste, que te has vuelto loca. Y luego dijo algo sobre que estás enferma». No respondí de inmediato. La llevé a la cocina. Nos sentamos en la pequeña mesa donde solía ayudarla con los deberes de matemáticas, donde doblábamos juntas las servilletas de Navidad cada acción de gracias. El apartamento seguía siendo un desastre, ropa esparcida por todas partes, el aire cargado con el olor del limpiador de lavanda que había usado por costumbre. Todo parecía mal, pero ella estaba aquí. Y de repente ya no tenía tanto miedo. Se sentó frente a mí con la voz quebrada. «Por favor, no me mientas, mamá. ¿Estás realmente enferma?» Asentí lentamente. «Sí, tengo cáncer de mama, fase 3. Se ha extendido a mis ganglios linfáticos». El rostro de Lena se descompuso. Me cogió la mano sobre la mesa, apretándola con la misma desesperación feroz que tenía de niña cuando se caía y se raspaba las rodillas. Pero esta vez no podía simplemente darle un beso y hacer que todo mejorara. «¿Qué tan grave es?», susurró. La miré directamente a los ojos. «Es grave, pero no me voy a rendir». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se levantaba y me rodeaba con sus brazos, apretando su cara contra mi hombro como si intentara desaparecer en mi piel. «No puedo perderte», susurró. «Eres todo lo que tengo». La abracé con fuerza, sintiendo todo el peso de su cuerpo tembloroso. Mi pequeña, la que crié sola en todos los sentidos importantes. Y ahora era ella la que me sostenía. Entonces, de repente, se apartó, secándose los ojos. Sus labios volvieron a temblar, pero esta vez con algo más que dolor. «Hay algo que tengo que decirte», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Fruncí el ceño. «¿Qué es?» «Estoy embarazada». Las palabras cayeron como un trueno en una habitación silenciosa. Parpadeé. «¿Estás qué?», asintió rápidamente, con lágrimas aún en los ojos. «Es pronto, solo unas semanas. Iba a esperar para decírtelo hasta que las cosas se calmaran, pero ahora necesito que lo sepas». Durante un largo momento me quedé mirándola. Se me cortó la respiración. No esperaba que la alegría entrara de nuevo en mi vida. No así. Y sin embargo, lo hizo. Entró de golpe como la luz del sol, abriéndose paso a través de una nube de tormenta. Calentó cada rincón helado de mí. «Vas a tener un bebé», susurré. Lena asintió. «Y tú vas a ser abuela». Se me escapó una risa cruda y sin aliento. «Bueno, joder, más me vale no morirme entonces». Sonrió a través de las lágrimas, buscando mis manos de nuevo. «No, más te vale que no». Y así, sin más, tenía algo por lo que vivir. A la mañana siguiente, llamé a mi médico y dije las palabras que había estado evitando durante semanas: «Estoy lista para luchar». Programé la cirugía y les dije que no me importaba lo pronto que tuviera que ser. Quería hacerlo ya. En el momento en que Lena me dijo que estaba embarazada, algo dentro de mí había cambiado. Ya no me preparaba para morir, me preparaba para vivir. Pero antes de poder centrarme en sanar, necesitaba arreglar una cosa más. Algo que había ignorado durante años por miedo, por costumbre, por esa voz constante en mi cabeza que decía que no valía más de lo que tenía. Ese lunes entré en el trabajo, no solo como Helen, la contable de confianza, sino como Helen Carter,
una mujer que había sobrevivido a cosas que ninguna hoja de cálculo podría calcular. Mis manos temblaban cuando llamé a la puerta del despacho de mi jefe. El señor Daniels apenas levantó la vista de su pantalla cuando entré. Helen, pensé que estabas de baja. Voy a coger una baja médica a partir de la semana que viene, dije con firmeza. Pero antes de irme, necesito hablar con usted. Levantó una ceja. De acuerdo. Respiré hondo. Llevo aquí 9 años. Nunca he cogido más de unos pocos días por enfermedad. He manejado cada crisis trimestral, arreglado errores que otros cometieron, trabajado fines de semana sin quejarme y nunca he pedido un aumento. Se reclinó, observándome ahora. Necesito un aumento, dije. No solo por el dinero, por el principio, por el trabajo que he hecho y el valor que aportó. Hubo una larga pausa. Luego asintió lentamente. De acuerdo, Helen. Veré qué podemos hacer. Salí de su despacho con el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. Pero bajo los nervios había un orgullo silencioso, como si algo enterrado durante mucho tiempo dentro de mí finalmente se hubiera puesto de pie. Durante los días siguientes, mientras me preparaba para la cirugía, me sentí más ligera que en años. Andrew se había ido. Margaret había dejado de llamar. El apartamento volvía a ser mío, tranquilo y lleno de pequeños consuelos que había olvidado. La luz del sol por las mañanas, sábanas limpias que olían a lavanda, un jarrón de margaritas de Elena que lucía orgulloso junto a la ventana. Y luego estaba Eric Lawson. Trabajaba en informática. Silencioso, inteligente, siempre educado. Me había arreglado el ordenador al menos media docena de veces a lo largo de los años y cada vez que lo hacía me preguntaba cómo estaba. No de esa manera vacía y educada que la gente suele usar, sino como si realmente quisiera saberlo. Después de que Andrew se fuera, Eric empezó a traerme café por las mañanas. Al principio pensé que era solo amabilidad. Luego se ofreció a llevarme a casa después de un turno especialmente largo. Empezamos a hablar de verdad sobre nuestras vidas, nuestros arrepentimientos, las cosas que habíamos esperado y dejado ir. Nunca presionó, nunca coqueteó, solo escuchó, respetó el espacio que necesitaba. Hasta una noche, cuando nos encontramos sentados fuera de mi edificio en su viejo Toyota, la radio tocando Jazz suave, mi mano descansando a pocos centímetros de la suya, en la consola central. Lo miré de verdad, las suaves líneas junto a sus ojos, la calidez de su sonrisa y algo dentro de mí se removió, algo que pensé que había muerto hacía mucho tiempo. Extendí la mano, le toqué la cara y lo besé. No fue perfecto, no fueron fuegos artificiales, fue mejor, fue real, fue tranquilo y firme y lleno de todas las cosas que había olvidado que el amor podía ser. Esa noche no me dormí llorando. Dormí sabiendo que quizá, solo quizá, las mejores partes de mi historia aún no habían terminado. Después de la cirugía, todo se ralentizó. El bullicio de la ciudad que una vez había presionado mi pecho como un peso fue reemplazado por campos tranquilos, mañanas lentas y el zumbido rítmico de las cigarras por la tarde. Dejé Chicago atrás por un tiempo y volví al pequeño pueblo donde crecí, donde mi madre todavía vivía en la misma casita blanca con contraventanas azules y rosales silvestres trepando por el enrejado del porche. Mamá, Tamara Nichols, me dio la bienvenida a casa como si fuera una niña pequeña de nuevo. Sin preguntas, sin juicios, solo sus brazos bien abiertos y su famosa sopa de pollo ya cociéndose a fuego lento en la estufa. Pareces cansada, dijo, mientras me ayudaba a salir del coche. Lo estoy, admití, pero no solo por la cirugía. Me tocó la mejilla suavemente. Entonces descansa. Deja que el silencio repare lo que la vida rompió. Y eso es exactamente lo que hice. Su casa olía a libros viejos y aceite de limón, y las crujientes tablas del suelo se sentían familiares bajo mis pies. Dormí en mi habitación de la infancia, ahora forrada con papel pintado desvaído y estanterías llenas de libros de bolsillo polvorientos. Por la noche podía oír el viento susurrando entre los árboles de fuera y a mamá tarareando para sí misma mientras doblaba la ropa o regaba sus plantas. Durante el día, me sentaba en el porche envuelta en una manta, bebiendo té, viendo cómo el cielo cambiaba de color. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para mí, para dejarme respirar, para dejarme recordar quién era antes de convertirme en la cuidadora de otra persona, antes de olvidar mi propio nombre bajo el peso del deber.
Una mañana, mientras caminaba por la calle principal con mamá, nos encontramos con Valerie Dempsey, mi vieja amiga del instituto que se había convertido en profesora de literatura. Todavía tenía los mismos ojos brillantes, la misma risa cálida. Me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo e insistió en que tomáramos un café en el restaurante del pueblo. Más tarde esa semana, vi a Toni Mitchell, madre de 5 hijos, el caos personificado y aún así, de alguna manera, una de las personas más centradas que había conocido. Me dio una bolsa de magdalenas de arándanos caseras y dijo: come algo que no venga de una bandeja de hospital. Sigues siendo Helen, no una muñeca de porcelana. Nos sentamos en el columpio de su porche mientras su hijo menor construía torres con bloques de madera a nuestros pies. Hablamos de nuestros hijos, de las cosas que la vida nos había robado y de las que habíamos aprendido a reclamar. Había algo sanador en esas conversaciones, algo real y terrenal, y sin pulir. Sin lástima, sin silencios incómodos, solo amigas, madres, mujeres que habían capeado tormentas y seguían en pie. En esos momentos, sentí que mi cuerpo comenzaba a sanar. Pero lo que es más importante, mi corazón comenzó a aflojarse. El apretado nudo de miedo, ira y agotamiento se deshizo lentamente. Dejé de sobresaltarme con el sonido de mi teléfono. Empecé a sonreír sin forzarlo. Reí de verdad, hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas y me dolieron las costillas. Y cada noche antes de dormir, mamá se sentaba a mi lado, me cepillaba el pelo como solía hacer cuando era niña y decía: sigues aquí. Eso significa que todavía hay más alegría esperándote. Le creí. Por primera vez en años, le creí de verdad. Empezó con náuseas, agudas y persistentes. Al principio pensé que eran los efectos persistentes de la quimioterapia o quizá la reacción de mi cuerpo a los nuevos medicamentos. Acababa de empezar a sentirme yo misma de nuevo. Mi energía regresaba en pequeñas pero significativas ráfagas. Los paseos por la manzana con mamá ya no me dejaban sin aliento. La comida volvía a tener sabor. La vida ya no era incolora. Pero las náuseas no desaparecían. Venían en oleadas, siempre por la mañana y a veces por la noche. Al principio no le di importancia. Luego vino la fatiga. Un agotamiento profundo e inexplicable. Probablemente solo es mi cuerpo que todavía se está curando, me dije a mí misma. Pero un susurro en el fondo de mi mente insistía cada vez más fuerte con cada día que pasaba. Una tarde, mientras doblaba la ropa con mamá, el olor de su suavizante de lavanda de repente me revolvió el estómago. Dejé caer la toalla caliente que tenía en las manos, corrí al baño y vomité. Cuando volví, pálida y temblorosa, mamá me miró con atención. Helen dijo lentamente: ¿cuándo fue tu última regla? Me quedé helada. Ni siquiera se me había ocurrido. Con la cirugía, los tratamientos, el estrés, había perdido la cuenta por completo. Parpadeé. Yo, no lo sé. Dejó la cesta, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Cariño, quizá es hora de hacerse una prueba. Parecía ridículo. Tenía 42 años. Tenía cáncer. Me acababan de extirpar quirúrgicamente parte de mi sistema reproductivo. El embarazo ni siquiera entraba en el ámbito de lo posible. O eso pensaba. A la mañana siguiente, me senté en una fría sala de una clínica en Flagstaff, esperando a que volviera el médico. Los segundos se alargaron como horas. No estaba segura de qué respuesta temía más: que algo nuevo estuviera mal o algo totalmente imprevisto. Cuando el médico entró con una extraña sonrisa y dijo: felicidades, Helen. Está embarazada de unas 6 o 7 semanas, la habitación dio un vuelco. ¿Embarazada? Lo miré como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso no puede ser correcto. Pero lo era. Mi mente daba vueltas con preguntas, conmoción e incredulidad. Después de todo, después de un diagnóstico que casi acaba conmigo, después de la cirugía, la radioterapia, las secuelas emocionales, el duelo, estaba embarazada. El médico lo explicó con delicadeza. Sus tratamientos no eliminaron todo su sistema reproductivo. Es raro, pero no imposible. El momento oportuno, bueno, solo se necesita una ventana. Y supe que esa ventana se había abierto la noche en que le devolví el beso a Eric,
lo dejé entrar en mi corazón y en mi vida. Salí de esa clínica y me senté en el coche agarrando el volante, respirando lenta y profundamente. Embarazada a los 42 después del cáncer. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no de miedo, sino de algo más profundo. Asombro, quizá. El universo, al parecer, no había terminado conmigo. Pensé que lo había perdido todo, pero la vida me había dejado silenciosamente un regalo en la puerta. Uno que nunca me atreví a pedir, uno que nunca esperé. Me quedé mirando su nombre en la pantalla de mi teléfono durante mucho tiempo, Erik Losn. Mis dedos se cernieron, dudaron y luego se retiraron más veces de las que puedo contar. No estaba segura de que esperaba de él o incluso de que quería. Todo lo que sabía era que merecía saberlo, así que le envié un mensaje de texto. ¿Podríamos tomar un café mañana por la tarde? Hay algo que tengo que decirte. Respondió casi al instante, por supuesto. Solo dime dónde. Elegimos un pequeño y tranquilo lugar en la esquina de la 7ª con Maple. Terreno neutral, no demasiado cerca del trabajo, ni demasiado íntimo tampoco. Un lugar donde las conversaciones pudieran respirar pero no hacer eco. Llegué 10 minutos antes, pedí un té de manzanilla y elegí la mesa junto a la ventana. La luz de finales de otoño era cálida pero se desvanecía, proyectando largas sombras por el suelo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Erik llegó puntual. Vestía de forma sencilla, vaqueros oscuros, una chaqueta gris, esa misma presencia tranquila que siempre llevaba como una segunda piel. Sonrió cuando me vio y de repente todo se sintió a la vez aterrador y seguro. Hola, dijo, tomando asiento frente a mí. ¿Te ves bien? Solté una pequeña risa. Mejor que hace unos meses. Hablamos durante unos minutos, nada pesado, el trabajo, el tiempo, el cuestionable gusto de un colega común en jerseys navideños. Dejé que el silencio se prolongara una vez que la charla trivial se desvaneció. No presionó, esperó. Finalmente, lo dije. Estoy embarazada. Sus cejas se alzaron. Pasó un instante, luego otro. Estoy de unas 7 semanas, continué. Fui al médico ayer. No dije el resto en voz alta, pero pude ver que lo entendió. Las matemáticas no eran complicadas. Sus labios se separaron ligeramente. Aún no salían palabras. Me miró, no con miedo, no con pánico, sino con algo mucho más profundo, una especie de ternura atónita, como si se hubiera topado con un milagro que ni siquiera sabía que necesitaba. No te pido nada, añadí rápidamente. Solo, pensé que debías saberlo. Eso es todo. Extendió la mano sobre la mesa lentamente, como si no estuviera seguro de que se lo permitiría. Sus dedos rozaron los míos, cálidos, firmes. Aún sin palabras, pero sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada estaba todo, una promesa, un comienzo, y algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. Me quedé, después de que Erik se fuera. La cafetería se había vaciado y la luz dorada del exterior se había vuelto sombría, rozando los cristales de las ventanas con un suave color lavanda. Me senté allí con mi taza de té vacía, mirando el remolino de vapor que ya no se elevaba. El silencio se instaló a mi alrededor como una manta, no pesada, no asfixiante, simplemente quieta. Mis dedos descansaban sobre mi vientre. Todavía no parecía real. Un hijo a mi edad. Después de todo, pensé en Lena, en su cara cuando me dijo que estaba embarazada, en lo ferozmente que se aferró a mí, en lo aterrorizada y valiente que había sido a la vez. Pronto, sostendría a mi nieto en mis brazos. Y meses después, quizá, si Dios quiere, sostendría a mi propio bebé también. Pensé en el rostro de Margaret, retorcido por el derecho, exigiéndome que dejara todo por su hijo. Pensé en Andrew, en su indiferencia total, mientras yo arrastraba mi cuerpo por la quimioterapia y él preguntaba qué había para cenar. Y pensé en la noche en que me había mirado en el espejo del baño, calva, pálida y con los ojos hundidos, preguntándome si sería más fácil simplemente desaparecer en silencio. Pero no lo hice. Elegí luchar, no por nadie más, no por validación o lástima, sino por mí, por la versión de mí que merecía una vida plena y vivida. Y ahora elegía vivir, no solo por mí, sino por la pequeña vida que crecía dentro de mí y por la diminuta que pronto nacería en el mundo a través de mi hija. Una abuela, una madre, una mujer renacida. Cuando finalmente me levanté, el viento de fuera había arreciado.
Me ajusté el abrigo, salí a la acera de Chicago y sentí como el peso de los últimos meses se aligeraba ligeramente con cada paso. Esa noche me quedé junto a la ventana de mi apartamento. El mismo apartamento que una vez se sintió como una prisión, lleno de amargura y silencio. Ahora se sentía diferente. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. En algún lugar más allá del zumbido del tráfico y el ritmo de los pasos de abajo, la vida seguía moviéndose y yo también lo haría. Apreté la palma de mi mano contra el cristal, luego contra mi vientre. Se acabó el sobrevivir. Se acabó el encogerse. Se acabó el silencio. Elegí la vida, de verdad esta vez, y no iba a volver atrás. Nunca jamás.